El fin primordial de la educación es, formar hombres capaces de nuevas, y no de repetir simplemente lo que las otras generaciones. Lección 10. Tipos e importancia de escritos académicos. 1. Generalidad. Es un buen punto de partida para planear y construir un borrador. Es la lectura y análisis de un texto que contenga las características y estructura del texto que escribirás. Busca y lee un texto del mismo tipo de documento que quieres escribir, resumen, ensayo, tesis, etc. En este punto, es conveniente conocer las características de los principales tipos de texto. 2 tipos. Resumen. Reseña crítica. Artículo de divulgación. Ensayo argumentativo. Tesis. Buscar y seleccionar fuente. Resumen. El resumen se ha convertido en uno de los instrumentos más útiles de la época moderna, debido al desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, la especialización y diferenciación de las ciencias, las barreras lingüísticas, así como al precio exorbitante de las publicaciones. Consultar resúmenes es una manera rápida de acceder a información para tomar decisiones, hacer investigación o, simplemente, actualizarse en las diferentes áreas del conocimiento, sin sentirse abrumado o perdido en el mar de información científica que cada día aumenta y se acumula. La acción de resumir implica la transformación del texto original en uno nuevo. Esto es mucho más que solo acortar la versión de origen. Significa entender cabalmente el contenido, seleccionar la información relevante y evidenciar la estructura del texto original, es decir, la manera en que están organizados los contenidos. La reseña crítica es un tipo de texto escrito breve que implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizando las temáticas principales del texto fuente, para poder elaborar una redacción en donde se condensen dichas ideas y temáticas, guardando cohesión y coherencia. Es decir, la reseña es un tipo de texto que puede ser expositivo o argumentativo y que implica la comprensión de las ideas contenidas en la fuente original. Una reseña puede hacerse a partir de cualquier tipo de texto, ya sea este visual, reseña cinematográfica, teatral, etc. O un texto musical, sobre algún grupo, interpretación o intérprete en general, o un texto escrito, novela, ensayo, poesía, artículo especializado, artículo de divulgación, texto de contenido escolar, etc. En todos estos casos, la reseña siempre va a constituirse a partir de reconocer los elementos que distinguen cada tipo de texto para poder construir el sentido. Al igual que en otros tipos de textos académicos escritos, la reseña también presenta la construcción de un sistema de argumentación, mismo que debe estar conformado por elementos válidos que estén expresados de manera clara, concisa y ordenados a partir de las características de los géneros discursivos pertinentes. Esta argumentación son opiniones que el autor de la reseña construye sobre esas ideas y temáticas que ha identificado, comprendido y analizado del texto fuente. Sin embargo, es preciso señalar que estas opiniones no están solamente basadas en el sentido común, sino que deben estar cimentadas en el texto fuente. Para esto, el escritor alumno deberá tener en cuenta que la reseña crítica argumentativa es un texto breve, pero no por eso subjetivo. Es un texto que contendrá los principales contenidos del texto que analizó, pero que podrá emplear la paráfrasis, para expresar y comunicar sus ideas sobre el tema o temas tratados en el texto fuente original. La reseña crítica tendrá como función hacer saber al lector los aspectos fundamentales del texto original, de forma tal que el lector pueda sentirse motivado a leer la fuente. La reseña también puede servir para comunicar ideas personales, sobre todo si se trata de reseñas de películas, novelas u obras de teatro que señalen al lector información relevante y de utilidad como una referencia informativa para contextualizar la obra en cuestión. La reseña crítica paso a paso. Es muy probable que en algún momento de tu vida universitaria, te pidan que escribas la reseña crítica de un artículo de alguna publicación periódica. Aunque no estés muy familiarizado con este tipo de tarea, no será tan difícil como escribir un ensayo que requiera una gran cantidad de investigación en la biblioteca, pero tampoco es como hacer una reseña para un periódico local que se escribiría para un lector general. La reseña que escribirías estaría dirigida a un lector, por ejemplo, tu supervisor, profesor o asesor de tesis, quien conoce la materia y está interesado no solo en que se cubra el contenido del artículo que se reseña, sino también que se haga una valoración crítica de las ideas y el argumento que presenta el autor. Podrías utilizar las siguientes preguntas para guiar tu reseña. Objetivos: ¿cuál es el propósito del artículo?
Teoría y algún marco teórico explícito. Si no, contiene supuestos teóricos importantes. Conceptos. ¿Cuáles son los conceptos centrales? Están claramente definidos. Argumento. ¿Cuál es el argumento central? Hay hipótesis específicas. Método. ¿Qué métodos se usan para probar las hipótesis? Evidencia. Se proporciona evidencia. ¿Qué tan adecuada es? Juicios de valor. ¿Están presentes de una manera clara los juicios de valor o se hacen de manera implícita? Literatura. ¿Cuál es el lugar de este artículo en la literatura que aborda este tema? Contribución. ¿Qué tanto contribuye el artículo a aumentar nuestro conocimiento sobre el tema? Estilo. ¿Es claro el lenguaje estilo expresión del autor? Conclusión. Una breve valoración general del artículo. Divulgación científica. La divulgación de la ciencia es un proceso de comunicación en el que se acercan los resultados obtenidos por los investigadores en las diferentes áreas del conocimiento al público en general. Los comienzos de la divulgación científica se remontan al siglo XVII, justo cuando se ubica el nacimiento de la ciencia moderna. El esfuerzo más representativo por difundir la ciencia es el libro de Bernard Le Bouvier de Fontanelle, 1657-1757, Entretien sur la pluralité des mondes, Las conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, publicado en 1686. En aquel entonces, Fontanelle tuvo la oportunidad de entrar en contacto con los principales sabios de su tiempo, los llamados filósofos naturales, debido a que fungió como secretario de la Academia de Ciencias. Esto le dio la oportunidad de absorber las ideas de grandes filósofos, como Montesquieu y Voltaire, y difundirlas para ponerlas al alcance de la mayoría. En la actualidad, el objetivo no debe ser diferente, el público debe participar del mundo de la ciencia en una forma activa. A través de los tiempos, solo unos cuantos se han preocupado por servir de puente entre los científicos y la sociedad en general. El conocimiento científico ha estado en poder de la minoría, sin embargo, es necesario que los avances científicos y tecnológicos que afectan la imagen que tenemos del universo, nuestro entorno y de la propia vida del ser humano en este planeta, sean del dominio público. Tú, como buen divulgador de la ciencia, debes ser capaz de comunicarte con un lector inteligente, sea cual sea su edad y grado de escolaridad. Piensa que podrías dar pláticas a niños de educación primaria sobre cómo evitar la gingivitis. A un grupo de mujeres infértiles, la relación que existe entre la reproducción asistida y la parálisis cerebral, o dirigirte a jóvenes de preparatoria para hablarles sobre las características de desórdenes alimenticios, como la anorexia y la bulimia. Un lenguaje demasiado técnico puede desalentar al público, porque no puede entender lo que dices. Por ello, es importante desarrollar la habilidad para comunicar a los demás, de una manera clara y sencilla, los hallazgos de la ciencia. Ensayo argumentativo. El ensayo desde sus orígenes es producto de la reflexión del ser humano acerca de lo que acontece a su alrededor. Este género se creó cuando el escritor francés Michel de Montaigne escribió sus Meditaciones, allá por 1580, sobre los grandes cambios que se estaban dando en la Europa de esa época. Cambios intelectuales y sociales en los que los europeos revisaron sus opiniones y valores sobre asuntos como la vida, la muerte, la vida después de la vida, los viajes y la exploración de nuevas tierras, así como las relaciones interpersonales. Temas que curiosamente siguen vigentes en el ensayo contemporáneo. El ensayo argumentativo o crítico de la actualidad es fiel a sus orígenes, ya que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, subjetividad y polémica, sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa índole que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva, su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva y personal sobre un tema, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. Tesis. Una tesis, ya sea de investigación o de compilación, es el resultado de varias actividades complejas y ordenadas en cierta secuencia. El trabajo de una tesis normalmente toma varios años. De manera práctica y puntual, Umberto Eco, 1991, propone que hacer una tesis significa seguir 6 pasos, a continuación los diferentes elementos para la elaboración de la tesis. Planteamiento del problema.
Marco teórico. Método. Análisis de resultado. Conclusiones. Ejercicios. 1. Enuncia cuáles son los textos académicos más empleados en la vida universitaria. 2. Escribe cuáles son los elementos para la elaboración de la tesis. 3. Elabora un resumen del tema, siguiendo los pasos explicados.